Quien más, quien menos, todos fuimos criticados alguna vez mientras bailamos. Pero, ¿quiénes son los criticadores de la milonga? En este video lo vamos a ver. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bencé-Crisabá y hoy te traigo un tema que podría considerarse sensible tanto para quienes bailan en la milonga como para quienes realizan una exhibición. Porque convengamos que el mundo prácticamente se divide en dos grupos, los que hacen y los que critican a los que hacen. Una cuestión verdaderamente delicada si tenemos en cuenta que por lo general las críticas no son bien intencionadas y las personas que reciben las críticas pueden pasar del llanto al enojo y del enojo a la pelea. Lo cierto es que todos logramos desarrollar a lo largo de los años una gran capacidad para tolerar los comentarios negativos hacia los demás y curiosamente una muy poca o casi nula tolerancia para digerir los comentarios negativos que van dirigidos estrictamente hacia nosotros mismos. Nada que no se alivie con un antiespasmódico y 10 años de terapia. Y el tema es que no soportamos los comentarios negativos. No soportamos los comentarios negativos, ¿entendiste? No soportamos los comentarios negativos. Y esto ocurre posiblemente porque todos deseamos ser amados, aprobados, reconocidos y mimados. Todos queremos sentir que hicimos las cosas bien, que nos merecemos un aplauso o una especie de recompensa porque nos esmeramos hasta nuestros límites. No voy a desconocer que igualmente en el tango padecemos el síndrome de Dunning-Kruger, que es el síndrome que hace que una persona sobreestime su habilidad, lo que en el baile se traduciría como creerse mejor milonguero de lo que realmente se es. Casi todos, sobre todo los varones, padecemos de esa sensación de «lo estoy haciendo bien», cuando en verdad la persona que abrazamos piensa «¿cuándo lo va a hacer bien?». Pero bueno, todos somos humanos y podemos equivocarnos. De hecho, el error es parte del baile, como equivocarse es parte de la vida, dado que no somos robots y que nuestro complejo mecanismo físico es movido por las emociones, los estímulos y a veces, ¿por qué no decirlo?, por la competencia frente a otras personas milongueras. Sea como fuere, hoy quiero que hablemos de esa especie que muchas veces encontramos en la milonga y que yo llamaría el criticador serial, que es esa clase de personas que tiende a criticar, a censurar y a hacer comentarios y juicios negativos. Gente con tan malas inclinaciones que si se inclinaran un poco más se caerían. Y hablar de esto tiene algo de gracioso, porque pareciera que aquí yo hago el papel del criticador, pero lo cierto es que hay gente que tiene la fortuna de ver un hermoso cuadro y la desgracia de arruinarlo de inmediato con pensamientos desfavorables. Es como si pudiera estar frente a la Gioconda y lo único que se le ocurre decir es «¿Viste que parece que tuviera bigotes?». En vez de destacar la belleza, lo que distingue esa obra, rescatar lo importante, utiliza un mecanismo de pensamiento que tiende a buscar el error y menospreciar al artista. Y esto es exactamente lo que ocurre en la milonga cuando algunos ven bailar a otros. Solo que el criticador necesita rodearse de amigos o gente que le preste el oído. Es como una costumbre que se creó durante años y que en definitiva le impide disfrutar realmente de lo que ve. O quizás siente que disfruta creyéndose que los demás lo ven como el dueño de la verdad, aunque tiendo a pensar que en realidad no puede disfrutar. De hecho, estoy convencido que el menor esfuerzo que realiza el cerebro es el de criticar, porque encontrar qué nos es útil cuando vemos un baile que no nos gusta requiere de una mayor inteligencia. Recuerdo, por ejemplo, a algún maestro del Salón Canning que apenas comenzaba la tanda ya empezaba a despotricar contra los primeros que entraban a la pista. Ese parece que anda pisando huevos. No sabe caminar. Si esa mina sigue levantando las patas, que se vaya al Moulin Rouge.
Mirá, hasta un maniquí tiene mejor postura que ese pibe. Todos comentarios negativos que me hacían sentir que al entrar a la pista yo también podía encontrarme en falta y me impedía bailar relajadamente. Solo imaginarme los ojos de este maestro en la nuca ya me afectaba el modo de bailar, el ánimo y hasta el modo de abrazar. Porque escuchar a este tipo de gente con esa mezcla de maldad e impiedad, sin comprender si esas personas que empezaban a bailar eran estudiantes, principiantes o gente que intentaba mejorar cada día, me hacía sentir que yo también ya estaba condenado al desastre. Ahora, no todos los criticadores son lo mismo, aunque todos llegan al mismo fin, que consiste en burlarse del otro, creerse el dueño de la verdad y censurar. Pero si me preguntaras cuántos tipos de criticadores hay, te diría que para mí hay 3 tipos. Por un lado está el criticador principiante, que es ese recién llegado que fue alimentado por el discurso de su maestro y que entonces no puede ver más allá del escalón de su aprendizaje. Alguna vez recuerdo que durante una exhibición de Carlos Gavito con Marcela Durán, una de las parejas icónicas de comienzos del siglo XXI, bailarines maravillosos que se destacaban por bailar con largas pausas, alguna vez, mientras hacían una exhibición, recuerdo que un principiante que estaba a mi lado me decía: «Ella baila, él ni mueve las piernas». Un comentario por demás negativo, sin entender lo que significaba la retención del movimiento, la sensación de sensualidad que proyectaban hacia el público y el ajuste de la figura en relación con la música, por mencionar algo de todo lo bello que se me ocurre en este momento. No, ese principiante no podía ver otra cosa porque su poca experiencia y el discurso del que se nutrió le impedía ver más allá, algo de lo que años después se arrepintió cuando entendió lo que había presenciado y vio lo que transmitía aquella célebre pareja. Pero digamos que este es un criticador que siempre está a tiempo de salvarse. Depende de cómo continúe su formación. Más difícil es el criticador intermedio, ese que tiene aspiraciones de convertirse en maestro y le encuentra un error a todo lo que ve. Me pasó, por ejemplo, no hace mucho, que alguien criticó los zapatos de colores con los que doy clases en este canal sin entender la función pedagógica. Y algunos otros comentarios, generalmente hechos por personas cobardes que ocultan su verdadero nombre o su cara. Y son estas personas que cuando te las cruzas en la milonga, se burlan del otro hasta censurarlo. Si está gordo, si está flaco, si tiene el pelo largo o no le queda pelo, que no sabe cómo bailar, que no tiene abrazo y todo lo que se te ocurra. Pero que después cuando baila con la mujer que estuvo con uno de los criticados, se descubre la propia envidia al escuchar: «Vos bailás lindo, pero no sabés cómo baila ese con el que recién bailé». Y después tenemos una tercera especie que yo llamaría el criticador experto, que suele ser uno de esos viejos milongueros cuyo valor agregado pasa por la experiencia y que cuando ve una exhibición haciendo gala de toda la irrespetuosidad que aprendió desde su infancia, habla en voz alta y dice cosas como: «Dale, levanta más la pierna, hacele 200 ganchos a la mina». Y casi siempre anda en esa cornisa que va entre la ironía y la supuesta aprobación, pero que cuando lo encara el bailarín profesional dice: «No, si te dije que le hicieras 200 ganchos porque sos habilidoso». Y apenas se da vuelta le guiña el ojo a un amigo con quien comparte la mesa, creyéndose que es muy astuto. Por fortuna, no son muchos los que participan de estas canalladas, y me da la impresión que cada vez el público critica menos y valora más. Empieza a disfrutar de todo lo que ofrece la milonga, aunque al milonguero no le guste ver los shows. Si hay algo que nos trajo la nueva época, sobre todo después de la pandemia, fue justamente empezar a valorar toda la felicidad que nos produce el tango, poder disfrutar de tantas experiencias que nos hagan sentir mejor y de las que podamos aprender.
Por eso, cuando veas el cuadro de un paisaje, no te detengas en la manchita insignificante que está en la esquina. Disfruta de tantos colores y formas que lleven tu pensamiento hacia el lado positivo de las cosas. Ni el resentimiento ni la envidia o creerse superior te va a llevar a buen puerto. Lo que te va a llevar a buen puerto, puedo asegurarlo, es aprender a convivir. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.